Amados hermanos, que el Señor nos bendiga y nos guarde. Damos gracias a Dios que nos permite comunicarnos a través de esta plataforma digital. Y bendecimos al Señor porque nos ha guardado, nos ha bendecido, nos ha protegido. En esta experiencia que vamos a tener de compartir el encuentro bíblico, donde en esta lección culminamos o cerramos la unidad de los modelos de fe, obediencia y compromiso. Queremos compartir en esta ocasión la palabra en el libro del profeta Isaías, ese capítulo 6 tan significante, tan sin igual, donde se recoge la experiencia del profeta Isaías, de esa gran visión que tuvo y esa comisión para ser profeta. A modo de repaso, ¿verdad? Podemos resaltar en las lecciones pasadas que hemos recibido la primera de las parteras allá en el libro del Éxodo, donde el pueblo de Israel se multiplicaba y crecía en gran manera. Esto le causó al faraón una preocupación, porque veía que el pueblo de Israel cada vez era más numeroso en medio de la opresión y la manera en que le estaban hostigando, podemos decir así, con trabajo en gran manera. La respuesta de Dios era que el pueblo de Israel crecía y se multiplicaba. Y en esa experiencia, el faraón llama a las parteras. Recuerdan los nombres de Cifra y Fua, dos de las parteras que colaboraban o trabajaban ayudando en los alumbramientos de las mujeres hebreas. Y el faraón le dijo a ellas que si era una niña, que viviera, y si era un niño, que lo mataran. Pero las parteras, temiendo a Dios, no hicieron como faraón les dijo, y mantuvieron la vida tanto de las niñas y de los niños. Y dice el texto bíblico, ¿verdad?, que estudiamos y lo que estamos repasando, que por haber hecho y obrado así las parteras, temiendo a Jehová, Dios prosperó su familia. Hay una gran bendición cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando hacemos las cosas que Dios quiere que hagamos. En el caso de Josué, que fue el paso del pueblo de Israel sobre el río Jordán, podemos resaltar que Dios le dijo a Josué que como estuvo con Moisés iba a estar con él. Y la experiencia del cruce del Jordán para que el pueblo llegara a Jericó fue una experiencia de provisión, de misericordia, de amor y de cumplimiento de una de las profecías que Dios le había hecho a sus antepasados. El pueblo pasó a Jericó. El arca, los sacerdotes y levitas se mantuvieron a orillas del Jordán y el Señor detuvo las aguas. Y el pueblo de Israel pasó el Jordán en seco. Otro milagro sin igual. Otro milagro que vemos la mano de Dios sobre el pueblo de Israel. Y la otra lección que estudiamos fue la lección del nacimiento de Sansón. Manoa y su mujer, una mujer estéril. En el libro ya de los jueces, vemos también que Dios también pone su mano. Vemos otro milagro. En el contexto histórico de esta lección de nacimiento de Sansón, el pueblo de Israel había vuelto a hacer las cosas mal ante los ojos de Dios, había dado la espalda a Dios. Y Dios levanta a un juez en este caso. Cómo Dios sigue obrando de otra mujer estéril. Las mujeres estériles en el Antiguo Testamento son un gran ejemplo vivo de la acción de un Dios de provisión. Y Dios, en su misericordia,
se revela a través de un ángel a la esposa de Manoa, diciéndole que iba a tener un hijo y que su hijo iba a ser nazareo. Y ese hijo eventualmente iba a crecer y iba a ser un instrumento de Dios, que así fue que sucedió. Y la esposa de Manoa tuvo su hijo y Dios bendijo mucho a esta familia. En la lección de hoy que nos ocupa, vamos a hablar entonces sobre la experiencia de Isaías, el llamado a ser profeta de Isaías. Como texto áureo podemos decir, ¿verdad?, que es el verso número 8 de este capítulo 6. En la Nueva Versión Internacional dice así: entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Vemos en esta experiencia, en este texto bíblico, el deseo del profeta Isaías en ser un mensajero, ser un instrumento puesto a la disposición del Señor para obrar en tiempos difíciles, en tiempos de crisis del pueblo de Israel. Veamos los objetivos de esta lección. Ilustrar modelos de fe, obediencia y compromiso en el Antiguo Testamento, como resumimos hace unos minutos. Entender el llamado de Dios que nos desafía a trascender los límites autoimpuestos y los que nos comunican las situaciones materiales a nuestro alrededor como única forma de honrar el compromiso contraído con Él. Dios sigue llamando, Dios sigue respondiendo, no importa las circunstancias que nos rodeen, amados hermanos y hermanas. El propósito de Dios siempre se va a cumplir, aun cuando nosotros no estemos dispuestos a responder al llamado del Señor. Pero Dios nos desafía a ser obedientes y a asumir los compromisos para cada uno de nosotros y nosotras. El texto bíblico, vamos a una breve lectura del texto bíblico. En la revista ustedes tienen tanto la versión Reina Valera como la versión popular. Quisiera compartir con ustedes la nueva versión internacional. Dice así la palabra del Señor. Isaías 6, versos 1 al 8. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado sobre un trono. Las orlas o el borde de su manto llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro, Santo, 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 es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. No obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en su mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y respondí, estoy aquí, envíame a mí. Hermosa palabra del Señor, amados hermanos, para nosotros en esta mañana. Vamos a entrar en el análisis, en la introducción y el desarrollo de la lección. Rapidito, pasemos. A modo de bosquejo, hemos dividido esta lección, ¿verdad?, en 4 áreas.
Los primeros dos versos, la visión del profeta, los versos 3 y 4, el cántico de los serafines y la exclamación de Isaías, el profeta, el acto de purificación y finalmente el llamado y la respuesta del profeta ante este reclamo de Dios en esta hermosa palabra del Señor. Veamos. A modo de introducción, vamos a decir algo de el rey Usías y luego decir algo de profeta Isaías. El rey Usías comenzó a reinar desde los 16 años. Fue un rey muy joven. Reinó 46 años en Jerusalén. Un reinado bien largo. Fue un rey bueno y Dios le usó para bendecir al pueblo de Israel. No obstante, con los años el poder se desvió de los mandamientos del Señor. Se corrompió y quiso realizar labores del sumo sacerdote, a rociar incienso en el altar. Este rey fue castigado. Murió como un leproso en una casa apartado del palacio y del templo. Todo pecado trae consecuencias. ¿Qué podemos decir de Isaías? Con esta lección cerramos, culminamos el estudio, ¿verdad?, de estos personajes del Antiguo Testamento como modelos de fe, obediencia y compromiso. Isaías, que su nombre significa Jehová salva o la salvación de Jehová, profetizó durante los reinados de los reyes Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, visto como el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, reconocido como el profeta de la redención, y eso lo vemos en el libro de Isaías. Es un profeta que profetizó mucho sobre la redención del pueblo de Israel, sobre la nueva Sion, sobre el nuevo Israel. Su libro tiene 3 grandes secciones o divisiones. Los capítulos del 1 al 39 es la parte del libro que se refiere principalmente a los acontecimientos que condujeron al pueblo de Israel a la cautividad. O sea, las acciones pecaminosas de descuido, de olvidarse de Dios, de abandonar los mandamientos de Dios. La segunda sección, los capítulos 40 al 55 o el Deutero Isaías, habla de predicciones, advertencias y promesas a sucesos posteriores a la cautividad. Y la tercera parte o el Trito Isaías, los capítulos 56 al 66, es una antología de unos 12 pasajes sobre la restauración de Israel, el nuevo Israel. También podemos decir de ese libro que el libro de Isaías recoge en el Antiguo Testamento la mayor cantidad de promesas mesiánicas y de referencias mesiánicas sobre Jesucristo. Isaías fue contemporáneo con los profetas menores Amós, Oseas y Miqueas en su ministerio. Comenzó su ministerio como profeta para el año 740 o al 742 a.C., coincidiendo con el año en que murió el rey Usías. Una frase que en el libro de Isaías vemos mucho es el Santo de Israel. Es una frase bien particular y está bien amarrada esa frase a lo que vamos a discutir hoy por lo de santo. Vamos a ver ese detalle bien significativo hoy. Profetizó para el periodo de la expansión del imperio asirio y previo a la caída de Israel. Esa caída fue en el 586 a.C., ¿verdad? Bajo el imperio babilónico dirigido por el rey Nabucodonosor en Babilonia. Comencemos entonces en el análisis del texto bíblico con la primera parte, que es la visión del profeta. Esa visión del profeta le trae una experiencia profunda y espiritual que se da el encuentro de él con Dios, con su creador.
Y la vocación profética de Isaías comienza precisamente ahí, con esa sacudida del alma y del espíritu ante la realidad de un Dios excelso. Y traemos cuando vemos esa experiencia, tenemos que traer, amados hermanos, nuestra experiencia personal también. Y quisiéramos una introspección. Y usted piense en su experiencia personal con el Señor, su primera experiencia personal con el Señor, su encuentro con el Señor. De seguro fue una experiencia profunda y espiritual. Fue una experiencia que sacudió su alma y su espíritu. Y posiblemente en una situación bien límite, bien difícil, muchos de nuestros encuentros con el Señor han sucedido en medio de una crisis, en medio de un problema, de una adversidad. Que alguien se acercó a nosotros para sostenernos, para ayudarnos. Que alguien nos ministró. Que Dios utilizó instrumentos suyos para ser portadores de una palabra de aliento y de esperanza. Y nos acercamos al Señor. Bendito sea su palabra. Y esa experiencia de encuentro marca ese encuentro personal de Isaías con el Dios creador que lo llama y lo comisiona. Esa experiencia puso fin de la mirada de Isaías a mirar a Usías. Ya no había que estar mirando al rey. Y esa experiencia puso la mirada del profeta en su Dios creador. Y cuando miramos a Dios, vemos su gloria, vemos su mano, vemos su cuidado, vemos su protección en medio de nuestro quehacer cotidiano. Bendito sea el Señor. Y esa debe ser nuestra experiencia relacional día a día con nuestro Dios. Y esa visión, el encuentro de Isaías en el templo con el Dios vivo, le planteó una respuesta en tiempos de crisis para él y para el pueblo de Israel. Y aquí podemos hacer una aplicación a nuestra vida. En los tiempos de crisis que vivimos, que usted vive, que yo vivo, también nos plantea una respuesta en nuestros tiempos de crisis para nosotros hoy en día. De que ese encuentro, de ese acompañamiento, de esa presencia de Dios, estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Y alabamos al Señor por eso. ¿Qué situaciones, amados hermanos, nos pueden conducir a la ansiedad, al temor, al desasosiego, a la depresión, a la desesperanza? Amados hermanos, estas son situaciones que nos pueden pasar y nos pasan a diario. El ser cristiano no es estar exento de sentir ansiedad, de sentir temor, de sentir desasosiego, de sentir o estar en una depresión o en una desesperanza. Nos puede suceder. Hay situaciones en la vida que nos sentimos abatidos, que nos sentimos desesperados, que nos sentimos sin fuerza, que nos sentimos solos y solas. Y eso no es un pecado. Por el contrario, eso es una muestra de nuestra humanidad, de nuestra fragilidad, de nuestra vulnerabilidad como seres humanos. Pero la situación es que no nos quedemos ahí. La situación es que podamos trascender por encima de la adversidad, por encima del problema. Y vamos a ver eso un poquito más adelante. Vamos a dejarlo ahí. Simplemente traemos ese punto para nosotros tratar de analizar y traer a nuestra mente, a nuestra memoria, las situaciones reales que nos circundan, que nos rodean, que están afectando nuestro entorno familiar, que están afectando nuestro núcleo de movimiento y que pueden afectar nuestro estado de ánimo, que ciertamente afectan nuestro estado de ánimo, nuestra respuesta. Y vamos a la visión del profeta. Tuvo la visión en el templo de Jerusalén. Él ve un trono alto y sublime. En el templo, la visión del Antiguo Testamento era que Dios estaba en el templo.
Dios no estaba en la calle. En el templo era que estaba el arca del pacto, que es el representativo más excelso de la misma presencia de Dios. El israelita del Antiguo Testamento iba al templo a verse con Dios. Iba al templo a adorar a Dios. Ubica en el lugar santísimo y constituye el trono visible del Dios invisible. Mire esa frase. En el templo, Isaías en esa visión, a través de lo que él ve ese trono alto y sublime, que no es otra cosa que el arca del pacto, esa llenura en el templo del borde de su manto, que no es otra cosa que la misma presencia de Dios que arropa, cubre todo ese espacio de la llenura de Dios en el templo. Isaías ve eso. Vean cómo esos simbolismos traen a la mente del profeta. El profeta está viendo a Dios. Y seguidamente, en esa experiencia mística, esa experiencia espiritual del profeta, en la segunda parte, ¿verdad? Vemos aquí los cánticos de los serafines y la exclamación del profeta. Los serafines no son otra cosa que unos servidores en el trono celestial. Y el cántico santo, santo, santo no es otra cosa que una exclamación de esa característica de nuestro Dios que es santo, que es un Dios puro, que es un Dios excelso, grande, que es un Dios que tiene una santidad absoluta. Y toda la tierra está llena de su gloria. Aquí no hay espacio donde Dios no esté. Al contrario, aquí la manifestación es que Dios ocupa. Aquí vemos, ¿verdad?, la omnipresencia de Dios, que Dios ocupa todo el espacio, que Dios llena en esa experiencia maravillosa. Que hay que estar separado de todo aquello que es pecaminoso e imperfecto. Y la casa o el templo se llenó de humo. Otra imagen, otro símbolo de la presencia de Dios. Ese humo, ¿verdad?, esa gloria, esa manifestación de que abarca todo ese espacio en la visión del profeta. Aquí podemos traer una experiencia en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel y Moisés cuando caminaba en el desierto, que la nube de Jehová les cubría en el día para protegerlo. Y a la vez con un acto del cuidado y la presencia de un Dios continuo que está con el pueblo en ese peregrinaje, en la salida de Egipto hasta llegar a la tierra prometida. Pues aquí Isaías trae esa imagen de que se llena la casa, porque también es otra imagen ilustrativa de que la presencia y el acompañamiento de Dios está con él. Buscando varias definiciones de santidad y resumiéndola, me gustó esta. La santidad es ser moralmente perfecto, puro y apartado del pecado o apartado del mal. Pasamos entonces a la tercera área del bosquejo, que es el acto de purificación del profeta. Hay una exclamación del profeta ante esa excelsa visión, ante esa maravillosa experiencia de encuentro. Ay de mí que soy hombre muerto, hombre de labios impuros, ante la majestuosidad que está viendo el profeta, ante lo excelso, lo santo, que está en la mismísima presencia de Dios, el profeta se desnuda espiritualmente. El profeta ve su vulnerabilidad, su limitación, su pecaminosidad como hombre. Y ante esa majestuosidad afirma que se ve como un hombre muerto, porque él está viendo la gloria o la mismísima presencia de Dios y vivía en medio de un pueblo de labios blasfemos. En el Antiguo Testamento, ¿verdad?,
Hay una porción bíblica que tenemos ahí que es Éxodo 33:20, cuando Dios habla con Moisés. En una ocasión, Dios le dice a Moisés: pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. También quiero compartir en la lección bíblica que estudiamos, ¿verdad?, sobre el nacimiento de Sansón allá en Jueces 13, el verso 22. En esa experiencia de Manoa y su mujer con el ángel de Dios, en una ocasión, luego de que el ángel de Jehová se revelara en la segunda ocasión, en este caso con Manoa también, pues Manoa expresa: y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. En el Antiguo Testamento, como le decía, hay una concepción de que el que ve el rostro de Dios, el que ve a Dios, muere. Y es tan excelsa, tan maravillosa, tan grande la experiencia de Isaías, que él se siente que ha visto el mismo rostro de Dios y se siente un hombre muerto. Y al vivir en medio de un pueblo de labios blasfemos, de un pueblo pecaminoso, se siente indigno y pecador, con una acción vicaria del profeta. Y yo creo que eso es uno de los elementos que Dios vio en Isaías para llamarlo profeta. Un hombre sensible, humilde, sensible a la voz de Dios, en el mismo canal sintonizado, claramente definido en cuál era la situación espiritual del pueblo de Israel y las carencias del pueblo de Israel. Y esa empatía, esa solidaridad del profeta en medio de la crisis circunstancial del pueblo, a mi entender, es uno de los elementos que Dios ve en el profeta para que sea el instrumento, su mensajero, para servir como portador de la palabra poderosa de Dios a aquel pueblo. ¿Qué significan las brasas con las tenazas tomadas del altar? Estas brasas tomadas del altar, que es otro símbolo, ciertamente es un instrumento de purificación. Si es tomada del altar, allá en el altar de Dios, el fuego está encendido, bendito sea el nombre del Señor. Y el fuego consume, pero el fuego purifica. Y es purificado cuando estas brasas, en esta simbología, ¿verdad?, que dice que es tomada del altar y tocan los labios del profeta, es un acto de limpieza y purificación. Y es símbolo del poder de Dios que estaba en el altar para limpiar, para obrar. Amados hermanos, todo lo que proviene de Dios bendice y sirve para bien. Nada que proviene de Dios le va a hacer mal. Es una característica de la misma esencia de Dios. Todo lo que proviene de Dios es bueno. Bendito sea su nombre. Y por eso tenemos que estar siempre dispuestos a recibir todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y nosotras. En la parte final, la respuesta al llamado que Dios hace, al desafío que Dios le hace al profeta. El toque de Dios purifica, limpia, perdona, salva, llama y comisiona. Pensemos cuando Dios nos sigue tocando a nosotros. El perdón de Dios, como consecuencia de su misericordia, santifica, y de reconocimiento del profeta de su condición de pecador. Vemos que cuando el profeta en su autoexamen reconoce que es indigno, que es pecador ante la mismísima presencia de Dios, viabiliza el camino del encuentro con el Dios maravilloso, que le perdona, que le reorienta su vida,
que redirige su vida. Así mismo hace Dios con nosotros, amados hermanos. ¿Cuántas veces el Señor no ha intervenido con nosotros y nos ha tomado de la mano, nos ha levantado, nos ha restaurado y nos ha puesto en el camino? Como dice el salmista en el Salmo 40, pacientemente esperé Jehová y me incliné a él y oyó mi clamor. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis veredas. Bendito sea su nombre. Alabanzas al Creador. Verán esto muchos y creerán y temerán. Bendito sea el nombre del Señor. Es que la acción de Dios en la vida de nosotros y nosotras se tiene que ver, se tiene que manifestar. Esa gracia, esa virtud derramada de Dios entre cada uno de nosotros y nosotras. Y eso es un testimonio a los que están a nuestro alrededor. Esa sensibilidad del profeta al llamado de Dios. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Qué pregunta tan significativa. Dios necesita manos. Dios necesita hombres y mujeres para articular su palabra, para ser portadores, voceros, instrumentos, vasos de Dios en sus manos, para servir, para que la gloria de Dios se manifieste entre nosotros, entre su pueblo, en la humanidad, entre nuestros vecinos, entre nuestros familiares, entre nuestros compañeros de trabajo, de estudio. Doquiera hay un hombre, una mujer cristiana. Se necesita la disposición de cada uno de nosotros para que la obra salvífica del Señor pueda ser manifestada y revelada y compartida. La respuesta del profeta: aquí estoy, envíame a mí, bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno que el profeta sintonizó el canal suyo con el canal de Dios. Al oír la voz de Dios, se sentía comisionado, convocado, reclamado y capacitado para proclamar su palabra. Porque Dios llama, pero Dios también capacita. Bendito sea el nombre del Señor. Y concluimos, resumimos lo siguiente. En estos tiempos estamos desafiados por una densa nube de pesimismo, desesperanza, que obstaculizan la voluntad de muchos y nos pueden colocar en desfiladeros de muerte física y espiritual. Pero no nos debemos quedar ahí. Un encuentro personal con el Dios creador nos coloca en la brecha, en el camino de la restauración, de esperanza y de salvación. Bendito sea su nombre. Y para eso que somos convocados, para eso que somos llamados. El verdadero liderato para la vida está garantizado en la acción de un Dios que no se detiene en el caminar para salvar, para restaurar, para bendecir, para llamar y comisionar en la historia de la humanidad. El cántico de los serafines convoca al profeta y a nosotros para experimentar esa gloria de Dios en tiempos de crisis real. Amados hermanos, el COVID no nos va a detener. El COVID no nos va a limitar nuestra acción de ser instrumentos de Dios y de experimentar la gloria de Dios. No nos puede detener el COVID. No necesariamente es orar para que Dios remueva o termine las crisis. Si Dios lo hace, gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor por ello. Pero la oración, escuchen esto, la oración, por más que nosotros queramos, yo tengo una enfermedad. Señor, quítame esta enfermedad para servirte mejor. La oración a veces no nos quita las enfermedades. No nos va a remover el problema. No nos va a remover la crisis. Sino más aún, pedirle al Señor, pedirle a Dios, ver su gloria y su acompañamiento en medio de ellas. Ahí es que está la esencia de la vida del cristiano. Ahí es que nos diferenciamos de los que no tienen al Señor. Porque en medio de las crisis y de la adversidad, se vaya o no se vaya la crisis, nuestra confianza está puesta en el Dios de la vida,
en el Dios que nos va a acompañar en medio de ella. El apóstol Pablo tenía un aguijón, ¿se acuerdan? 3 veces le pidió a Dios que le quitara el aguijón. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, bendito sea el nombre del Señor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, bendito sea su nombre. Y ahí es que está la diferencia, amados hermanos, porque la gracia nos sostiene, la gracia nos da fuerza, la gracia nos va a dirigir para caminar en medio de nuestras adversidades, de nuestra crisis, con la certeza de que Dios está con nosotros. No se puede adelantar un evangelio transformador viviendo en el ámbito personal de la desesperanza con relación a la acción de un Dios en medio de nuestra vida. Mira, amados hermanos, tenemos que siempre tener la esperanza. Tenemos que estar siempre motivados que el Señor está con nosotros. Bendito sea su nombre. Necesitamos que el temor de Dios y la certeza de su perdón nos permita sentir el fuego de su palabra transformadora en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Por eso estudiamos la palabra del Señor, porque la palabra nos alienta, nos da fuerza. La palabra del Señor nos dirige. El testimonio bíblico de cómo Dios interviene en la historia nos convoca y desafía hoy a mantener una expectativa espiritual, una actitud de alerta, de estar vigilantes para discernir las maneras en que Dios se revela y se hace presente cada día. Mire, amados hermanos, todos los días Dios se revela en nuestras vidas. El testimonio bíblico, el registro bíblico, lo que vemos es las instancias en que Dios ha obrado en unas acciones milagrosas, de imposible, el Dios de los imposibles. Y en nuestro diario vivir tenemos que tener esos ojos espirituales, esa expectativa espiritual, esa sintonía, sintonizar nuestra estación con la acción de Dios, porque todos los días Dios hace milagros en nuestras vidas, en los nuestros. Y tenemos que discernir esas maneras, esa forma en que Dios se revela y se hace presente, porque Dios se hace presente cada día, amado hermano. Usted tiene que sentir esa acción de Dios en su vida y en lo suyo, ese cuidado de Dios en la vida suya y lo suyo. Y finalmente, el encuentro y llamado de Isaías nos enseña la importancia de tener un verdadero encuentro personal y vínculo con Dios. ¿Para qué? Porque ese encuentro, ese vínculo con Dios marca por siempre nuestro carácter. Oh, amados hermanos, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. Cuando Dios llega, Dios transforma. Dios hace una criatura nueva. Hay un cántico que dice, hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Por eso cuando Dios llega, Dios hace una nueva criatura. Bendito sea su nombre. Hacer morir nuestros Usías, que desvían nuestra mirada y atención. El profeta Isaías fue otro después de la muerte de Usías. Murió Usías y tuvo ese encuentro, esa visión con Dios. En el mismo año en que murió el rey Usías, en ese mismo año el profeta tuvo este hermoso encuentro. Porque su mirada ahora estuvo puesta en Dios. La atención ahora es Dios, no era Usías. ¿Cuáles son nuestros Usías? Debemos reflexionar qué cosas están trayendo nuestra atención que desvían la atención de Dios. ¿En dónde está puesta nuestra mirada? ¿Está puesta en el Señor? Debemos reflexionar. Ese encuentro, ese vínculo, nos tiene que permitir contemplar la gloria y la grandeza de Dios. Cuando miramos a Dios, cuando prestamos atención a Dios, podemos ver su gloria y su grandeza. Nos hace reconocer nuestros pecados y carencias y fisuras en nuestra vida espiritual. Esta última frase, nuestro pastor la ha marcado en estos últimos mensajes que hemos escuchado. ¿Cuáles son nuestras fisuras?
Pues como bien dice nuestra hermana, la esposa de don Rafa, se me olvidó el nombre ahora. En casa vieja no faltan goteras. Ciertamente. En casa vieja no faltan goteras. ¿Cuáles son las goteras de nuestra vida espiritual? ¿Cuáles son nuestras fisuras en nuestra vida espiritual? Ciertamente las podemos tener, pero es momento de reflexionar y que el Señor nos guarde y nos bendiga, nos ayude a atender estas fisuras, estas grietas. Aide, nuestra hermana Aide, en ese proceso de vida necesitamos experimentar un verdadero arrepentimiento. Y algo bien importante, que nos permite experimentar el perdón de Dios y sentir que hemos sido perdonados y redimidos. Hay personas que siguen como en el libro del progreso del peregrino. Dios los perdona, pero siguen con el saco de carga de la vida en la espalda, agobiándolo, asfixiándolo. Mire, sienta el perdón de Dios y siéntase perdonado y libérese de esas cargas de la vida. Dios nos desafía a servirle a Él y a nuestro prójimo. No es recibir todas estas bendiciones de Dios y engordarnos espiritualmente. El cristiano recibe la provisión de Dios, pero es para compartirla, es para servir, es para ser instrumento de Dios a otras personas. Y finalizamos con la oración que les invito a que puedan compartir conmigo. Señor de la vida y esperanza, aclara nuestra visión espiritual para ayudarnos a verte y experimentarte actuando en medio de estos tiempos de dificultad y desasosiego. Permítenos, como a los serafines, proclamar la permanente manifestación de tu gloria en medio de la vida humana. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde y sigamos afirmándonos en el encuentro que hemos tenido con el Señor. Que Dios siempre tiene la mano y los brazos extendidos para bendecirnos. Y recordemos que las bendiciones de Dios es para compartirlas, para servirle a los demás. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Saludos a todos.